La traición no siempre huele a perfume ajeno, ni se encuentra en mensajes ocultos a medianoche. A veces se esconde en el silencio sistemático y en la forma en que alguien que dice amarte te hace sentir pequeña para él poder sentirse gigante. Mi nombre es Mateo, tengo 32 años y soy arquitecto paisajista. Durante los últimos 3 años he construido un estudio que hoy diseña los jardines más exclusivos de las afueras de Madrid. Pero si le hubieras preguntado a mi esposa, Elena, ella te habría dicho que yo solo ponía plantas en macetas. Llevábamos 4 años de casados. Elena es una cirujana brillante, o al menos eso es lo que ella y sus círculos siempre se encargaban de recordarme. Nuestra dinámica era un monólogo eterno. Sus guardias, sus casos complejos, sus éxitos en el quirófano. Yo la escuchaba con genuina admiración, celebrando cada uno de sus logros como si fueran míos. Pero cuando yo intentaba hablar de mi día, de un contrato importante con una cadena de hoteles o de un premio de diseño que acababa de ganar, Elena simplemente asentía distraída, miraba su móvil o me interrumpía para decir que necesitaba descansar de temas triviales. El golpe de realidad llegó un jueves, durante una cena de gala de la Fundación Médica donde ella trabaja. Yo no quería ir. Me sentía agotado tras cerrar una licitación de $500,000 esa misma mañana, pero Elena insistió. Es importante para mi carrera, Mateo. Intenta no desentonar, me dijo mientras me ajustaba la corbata con una condescendencia que ya se había vuelto rutina. En la mesa, rodeados de eminencias médicas, Elena me presentó a su jefe de departamento, el doctor Santino, un hombre que destilaba una arrogancia que rivalizaba con la de ella. Este es mi marido, Mateo, dijo ella con una sonrisa social perfecta pero vacía. Se dedica a la jardinería. Ya sabes, cosas de exteriores para pasar el tiempo mientras yo estoy en el hospital. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en medio del salón climatizado. No era solo una simplificación, era un desprecio activo. El doctor Santino soltó una risita condescendiente y me dio una palmadita en el hombro. Qué bien, hombre. Alguien tiene que mantener el césped corto mientras las mentes brillantes salvan vidas, ¿verdad? Elena se rió. No fue una risa incómoda, fue una carcajada cómplice. En ese momento miré a mi esposa y no vi a la mujer con la que quería envejecer, sino a una extraña que se avergonzaba de mí. Pero lo peor no fue ese comentario. Lo peor fue que, 10 minutos después, mientras Elena se alejaba para hablar con unos colegas, me quedé solo cerca de la barra y escuché al doctor Santino hablar con otro médico. Es una lástima que Elena pierda el tiempo con ese tipo, dijo Santino sin saber que yo estaba detrás de la columna. Con lo que estamos planeando para la nueva clínica privada en Marbella, ella necesita a alguien con peso, no a un jardinero de barrio. Menos mal que el mes pasado, en el Congreso de Sevilla, ella y yo dejamos claro que lo nuestro tiene mucho más futuro profesional. ¿Siguen con eso?, preguntó el otro. Por supuesto. Ella dice que su marido es tan irrelevante que ni siquiera se entera cuando ella no llega a dormir por guardias extra. Es el camuflaje perfecto. Me quedé paralizado, con la copa de vino temblando en mi mano. La humillación pública era solo la punta del iceberg. La verdadera traición era una estructura de engaño donde mi supuesta insignificancia era la herramienta que ella usaba para acostarse con su jefe y vaciar nuestra conexión emocional. Elena no solo no valoraba mi trabajo, me mantenía a su lado porque yo era el espectador invisible que validaba su vida perfecta mientras ella construía otra sobre mi tumba profesional. Esa noche no dormí en nuestra cama. No podía soportar el contacto de las sábanas que compartía con una mujer que usaba mi nombre como una anécdota graciosa para su amante. Me encerré en mi estudio, rodeado de mis planos y bocetos de paisajes que ella consideraba triviales, y pasé las horas revisando nuestras finanzas con una frialdad que me desconocía. Al tirar del hilo, la situación se volvió mucho más oscura. Encontré transferencias recurrentes a una cuenta privada que yo no conocía, fondos que yo creía destinados a nuestros ahorros y que ahora entendía que financiaban su futuro profesional, con Santino. Cuando Elena llegó a casa a la mañana siguiente, traía esa máscara de cansancio clínico que tantas veces me había hecho sentir culpable por pedirle un momento de atención. Mateo, ¿qué haces despierto? No me digas que sigues dando vueltas a lo de las plantas. Necesito silencio. Me soltó con esa condescendencia que ya era su lenguaje habitual. El gaslighting fue instantáneo. Cuando intenté mencionarle lo que había escuchado en la gala, ella se rió en mi cara, diciendo que mi inseguridad de jardinero me estaba haciendo imaginar cosas, y que el doctor Santino solo estaba siendo amable con alguien de mi estrato. Verla manipular la realidad con tanta destreza, mientras yo sostenía en mi mente la imagen de su complicidad con él, me hizo comprender que estaba casado con una extraña.
La primera gran capa de la verdad se reveló el lunes, cuando recibí una llamada de mi gestor bancario preguntando por un aval que yo supuestamente había firmado para la nueva clínica de Marbella. Elena no solo me estaba engañando emocionalmente, había falsificado mi firma en documentos legales para utilizar los activos de mi estudio de paisajismo como garantía para el proyecto de Santino. Me estaba hundiendo profesionalmente para elevar al hombre que se burlaba de mí en las cenas de gala. El golpe final de esta fase ocurrió esa misma tarde, cuando decidí ir al hospital sin avisar para encararla, pero me detuve ante la puerta de su despacho privado. A través del cristal esmerilado vi las siluetas de ella y Santino en una actitud que no dejaba lugar a dudas sobre sus guardias extra. Escuché la voz de mi esposa, clara y firme. No te preocupes por Mateo, él es demasiado insignificante para sospechar nada. Cree que sigo salvando vidas mientras él juega con su tierra. En cuanto la clínica esté asegurada con su patrimonio, el divorcio será solo un trámite administrativo. Me quedé en el pasillo, sintiendo cómo el hospital se volvía un lugar de muerte emocional, comprendiendo que la escala de la traición no era solo una cama compartida, sino un plan para borrarme del mapa por completo. Ese pasillo de hospital, con su olor a desinfectante y su silencio artificial, se convirtió en el escenario donde mi antigua vida terminó de desmoronarse, pero también donde mi voluntad empezó a endurecerse como el hormigón. No entré en ese despacho. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con una calma que me aterraba, comprendiendo que el hombre que amaba a Elena había muerto allí mismo, frente a aquel cristal esmerilado. En medio de ese aislamiento emocional, encontré un aliado inesperado en mi propio suegro, el padre de Elena, un hombre de la vieja escuela que siempre había respetado mi ética de trabajo y que me citó en un café esa misma tarde. Con la voz cargada de una vergüenza que no le pertenecía, me confesó que él había descubierto que su propia hija estaba usando las influencias de la familia para agilizar licencias ilegales para la clínica de Santino, y que sospechaba que estaban drenando mis activos para cubrir los sobornos. Él me entregó una llave de seguridad de una oficina que Elena mantenía en secreto, donde encontré el rastro documental de cómo planeaban declararme incompetente financieramente mediante informes médicos falsificados, aprovechando su estatus como cirujana de renombre. Tener esas pruebas en mis manos fue el punto de inflexión donde decidí que no sería una víctima silenciosa, aunque cada revelación me costara un pedazo de mi fe en la humanidad. A pesar de mi actividad estratégica, las pérdidas eran brutales. Mi estudio de paisajismo, el trabajo de toda mi vida, ya tenía avisos de embargo preventivo por los avales que ella había falsificado, y mis amigos más cercanos empezaban a evitar mis llamadas, influenciados por los rumores que ella esparcía sobre mi supuesta inestabilidad mental. La gran verdad que terminó de poner mi mundo del revés surgió cuando revisé los correos electrónicos encriptados de la oficina secreta. Allí descubrí que Santino no solo era su amante, sino que era el verdadero dueño de la deuda masiva que estaba asfixiando mi estudio. Él había orquestado la caída de mis contratos hoteleros desde las sombras, usando sus contactos en la junta de la Fundación Médica para que Elena tuviera la excusa perfecta de rescatarme mediante la clínica de Marbella. Todo había sido una trampa circular. Ella me creaba el problema y él me ofrecía la solución que terminaría por devorarme. El momento en que comprendí que nada podía volver a ser como antes ocurrió el domingo por la noche, cuando Elena regresó de una de sus guardias extra y me trajo una sopa, insistiendo con una dulzura venenosa en que debía tomar mis vitaminas. Miré el cuenco y luego la miré a ella, dándome cuenta de que probablemente estaba intentando medicarme para validar sus informes de inestabilidad, y sentí un escalofrío que me confirmó que estaba durmiendo con un depredador. No hubo lágrimas, solo una determinación quirúrgica. Si ellos querían una guerra de prestigio y patrimonio, la tendrían, pero yo ya no iba a jugar bajo sus reglas de sumisión. Me encerré en mi estudio esa noche, no para lamentarme, sino para trazar el mapa de su destrucción legal, sabiendo que el lunes por la mañana empezaría el contraataque que los obligaría a ver que el jardinero sabía exactamente cómo arrancar las malas hierbas de raíz. La confrontación no fue el estallido de furia que ellos esperaban, sino una ejecución fría y quirúrgica de un plan que había madurado en la oscuridad de mi desprecio. Durante las semanas previas, mientras ellos decoraban mentalmente su nueva clínica con mi patrimonio, yo me dedicaba a blindar cada recurso y a documentar cada mentira con la ayuda de mi suegro y los registros que él mismo me había facilitado. El lunes por la tarde regresé a casa y encontré la escena que se había vuelto su rutina de engaño.
Elena hablando por teléfono con Santino, riendo con una complicidad que me revolvió el estómago, mientras planeaban los últimos detalles del traspaso de mis activos. Al verme entrar, la risa de Elena se extinguió como una vela bajo un vendaval, y, aunque intentó recuperar su máscara de cansancio clínico, mi mirada la detuvo en seco. No le di tiempo a balbucear excusas sobre guardias extra o malentendidos profesionales. Saqué la carpeta con las pruebas de las transferencias bancarias a la cuenta secreta y la puse sobre la mesa junto a los informes médicos falsificados y el contrato de la clínica de Marbella. Sé lo de las licencias ilegales, sé que Santino es el dueño de la deuda que asfixia mi estudio y, sobre todo, sé lo de las vitaminas. Dije con una voz tan carente de emoción que vi cómo el pánico real empezaba a filtrarse por sus poros. Elena intentó la táctica del llanto y el gaslighting, esa manipulación emocional que tantas veces me había doblegado, asegurando que yo estaba inestable y que ella solo intentaba protegernos. Su amante, el hombre que me despreciaba por ser un jardinero, tuvo la audacia de llamarla en ese momento, y puse el altavoz para que escuchara cómo él celebraba que yo ya era historia financiera. Fue en ese momento cuando sentí que el último hilo de afecto que me unía a ella se cortaba para siempre. Le informé, con la precisión de un arquitecto, que todas las garantías de mi estudio habían sido revocadas legalmente esa misma mañana tras demostrar la falsificación de mi firma y que la demanda por fraude ya estaba en manos de los abogados. El clímax llegó cuando le mostré la confesión firmada por su propio padre, quien se negaba a ser cómplice de la ruina de un hombre al que respetaba. La humillación que intentaron infligirme se volvió contra ellos cuando le entregué la notificación judicial de embargo sobre los fondos que ella ya creía suyos para la clínica. Elena gritó que yo no podía destruirla después de 4 años, pero mi respuesta fue irreversible. Puedes empezar tu futuro profesional con Santino, pero no será sobre mi tumba ni con un solo euro de mi esfuerzo. La eché de mi casa y de mi vida esa misma noche, viendo cómo salía por la puerta cargando ahora ella con el peso de su traición y la incertidumbre de un proyecto que ya no yo iba a financiar. Me quedé solo en mi estudio, respirando un aire que por fin se sentía limpio de mentiras, tomando la decisión irrevocable de que nunca más permitiría que mi nobleza fuera confundida con debilidad. El hombre que entró en esa casa era un esposo devastado, pero el que se levantaba de esa silla era alguien que ella ya no reconocía, alguien que había elegido su propia dignidad por encima de la farsa de su amor. La victoria legal y financiera fue absoluta, pero el silencio que quedó en mi estudio cuando los abogados finalmente cerraron sus carpetas era un peso que ninguna sentencia de embargo podía aliviar del todo. Durante los meses siguientes me convertí en un fantasma recorriendo los pasillos de mi propio estudio, que ya no se sentía como un logro, sino como la escena de un crimen emocional que yo mismo había financiado indirectamente con mi confianza ciega. Elena desapareció de mi vida tras el proceso por fraude y falsificación. Supe por mi suegro que intentó refugiarse en ese futuro profesional con Santino, pero sin el respaldo de mi patrimonio y con la reputación manchada por las auditorías legales. Su ambiciosa clínica en Marbella se desintegró antes de poner el primer ladrillo. Santino, fiel a su naturaleza depredadora, la abandonó en cuanto ella dejó de ser la llave de acceso a mi capital, demostrando que su conexión profesional era tan volátil como la lealtad de Elena. Lo que más me costó sanar no fue la cuenta bancaria, sino la capacidad de mirar un plano de diseño sin sentir que estaba construyendo muros para alguien que planeaba destruirme por dentro. Mi suegro, que se convirtió en un pilar inesperado de honestidad en medio de tanto fango, me ayudó a recuperar los contratos que Santino había saboteado, aunque el proceso de limpiar mi nombre y el de mi estudio de los rumores de inestabilidad fue lento y doloroso. A veces cuando el teléfono vibra tarde en la noche o escucho a alguien hablar de estándares profesionales, mi pulso todavía se acelera con una paranoia residual que me recuerda que la traición deja cicatrices que el tiempo solo logra desvanecer, pero nunca borrar del todo. He aprendido a dormir con un ojo abierto y a no permitir que mi nobleza sea confundida nuevamente con debilidad, entendiendo que el respeto propio es el único cimiento sobre el cual vale la pena construir cualquier estructura. Hoy mi estudio de paisajismo vuelve a prosperar, pero ahora diseño con una claridad que antes no tenía. Ya no busco la validación de nadie que me trate como si fuera trivial o insignificante. La vida sigue, y aunque el camino es más solitario, camino sin el peso de una mentira sistemática sobre mis hombros, siendo el único arquitecto de mi propia verdad y de mi destino.
Elena es ahora un recuerdo de una lección amarga sobre el ego y la ceguera emocional, y aunque me costó mi fe en el amor de pareja, me devolvió el control absoluto sobre mi propia luz, una que nunca más dejaré que nadie intente apagar para sentirse grande.